disfrutando de la relación con Él. Dice, estamos justificados en Cristo, versículo 17 y versículo 21. Así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna. Sí saben qué es la vida eterna, ¿no? Eso está en Juan 17:3. ¿Qué dice Juan 17:3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es tener esta comunión con Dios, este conocimiento de Dios, esta relación personal con Dios. Esa es la vida eterna. Y por este hombre, que es Jesucristo, ahora nosotros podemos disfrutar de esta vida en comunión con Dios. Por ahí oí una vez, hermano, leí, más bien me gustó mucho, de que Satanás engañó a Eva diciendo que no vas a morir, dice, pero sí murió. Murió instantáneamente, progresivamente, y al final murió. O sea, instantáneamente, espiritualmente, Correcto. Murió. Correcto. Progresivamente no iban a envejecer, y fueron muriendo poco a poco. Correcto. Y al final, cuando la muerte, ya murieron definitivamente. Ajá. Y en Cristo venimos a vida instantáneamente, Sí. por el perdón de nuestros pecados. Progresivamente, mientras que vamos avanzando en la vida eterna, La santificación. en la santificación, y al final cuando seamos redimidos completamente. O sea, Se hizo todo al revés, ¿verdad? Por un pecado nos separamos, pero por uno que dio la vida, estamos ahora unidos con Cristo. Por un hombre morimos, pero por un hombre tenemos la vida. Por un hombre este cuerpo muere, pero por un hombre vamos a tener un cuerpo glorificado. Y Dios, entonces, aquí Pablo termina esta porción de la justificación legal. Ahora, Jesucristo no vino simplemente para darnos la vida, sino vino a darnos una vida en abundancia. Y de eso yo quiero hablar ahora, esta vida en abundancia que Él nos ofrece a nosotros. Él no solamente viene a declarar que ya no somos culpables y que nos merecemos la entrada al cielo y allá nos vemos, sino que Jesucristo no solamente vino para tratar con la culpa del pecado, sino Él vino a tratar también con la máquina del pecado. Y de eso se trata Romanos capítulo 6. Como alguien dijo, si nosotros decidiéramos tener un cielo totalmente despejado en México, en el DF, que está puro smog ahí, deberíamos tomar una decisión. Y tomaron una vez una decisión: destruir todos los carros, no carros en el DF. Destruyeron los carros y la primera semana un cielo azul como nunca se había visto. Y de pronto, ¡chum!, un carro por ahí. ¿Y ese de dónde sale? Y al siguiente día, ¡chum!, otro carro por allá. Y otro carro por allá. Y otro carro. ¿De dónde están saliendo los carros? Se habían olvidado de destruir las fábricas de carros. Y los otros seguían produciendo carros. ¿Saben qué? Jesucristo no vino simplemente para perdonar nuestros pecados. Él vino para tratar con la máquina del pecado, que es el viejo hombre, la naturaleza adámica. Leamos Romanos capítulo 6, del 1 al 13. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, de la misma manera que Cristo. Dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué tremendo. Pablo nos va aquí a explicar y nos va a dar un argumento. Pablo, como siempre, también habiendo estudiado con rabinos, él presenta esto como un rabino. Él primero va a lanzar una tesis o un razonamiento, un principio, pero él lo pone en forma de pregunta. Es así como hacían los rabinos. ¿Qué nos está diciendo aquí en el versículo 1 y 2? Dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia vuelva. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿qué dicen? ¿Cómo viviremos aún? En otras palabras, poniéndolo no en forma de pregunta, sino en una forma de declaración. Lo que Pablo está diciendo aquí en esta pregunta, que es una pregunta retórica, es que los que hemos sido justificados ya no tenemos que vivir en el pecado, ya no tenemos que perseverar en el pecado. Y Pablo va a desarrollar esto y va a explicar por qué el que ha sido justificado ya no tiene que vivir en el pecado. Y Pablo nos va a explicar lo que es la justificación moral. No solamente que Jesucristo nos viene a declarar sin culpa, sino que Él nos viene a capacitar para que nosotros podamos vivir una vida santa. Por eso el apóstol Pablo, cuando dice nosotros vamos a perseverar en la gracia para que el pecado abunde, es decir, siendo que Cristo ya me ha perdonado, me ha justificado, entonces ahora sí, viva México y voy a hacer lo que yo quiero. No, la palabra en ninguna manera, mejor sería traducirlo jamás, jamás. Entonces Pablo nos va a dar la primera explicación. Y la primera explicación que nos va a dar Pablo es en cuanto a nuestra identificación con Cristo. Y el primer punto es que el justificado ya no va a vivir en el pecado, porque ha sido identificado con Cristo. Dice así la palabra del Señor. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? La primera cosa, nosotros somos identificados con la muerte de Cristo. La palabra bautismo significa identificación. En los tiempos bíblicos, la palabra bautismo
se utilizaba como para pintar telas. Las telas crudas, ¿verdad? Cuando las pintaban, las ponían ahí en una tina con la tinta de la tela y metían la tela ahí con la tinta azul. Y cuando salía la tela, ¿de qué color salía? Verde, azul. Azul. Salía del color de la tinta. La tela quedaba impregnada, identificada con el color de la tinta. Ahora se veía de la misma manera. Viene a participar la tela del mismo color. Otra cosa, para que nosotros podamos entender la palabra esta identificación, es, si yo pongo este papel dentro de mi Biblia, ¿verdad? Y agarro mi Biblia y lo tiro en el fuego, ¿qué le va a pasar a la Biblia? Se quema. ¿Y el papel? También se quema. ¿Y si le tiro en el agua? ¿Qué le pasa a la Biblia? Se moja. ¿Y el papel? Se moja. Es decir, que todo lo que le pasa a la Biblia le pasa al papel. Eso es la palabra identificación. Que todo lo que le pasó a Cristo me pasó a mí. Cuando Él murió, yo morí. Cuando Él fue sepultado, yo fui sepultado con Él. Y cuando Él resucitó, yo resucito en Él. Resucito en Él a una nueva vida. Entonces, cuando Pablo nos está diciendo aquí, ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?